Muy buenas tardes, hermanos amados. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Hoy, domingo 29 de marzo. Aquí vamos a estar dando próximamente nuestra bíblica, pero quiero en esta hora darte la oportunidad de aprender de la palabra de Dios en esta hora. Ha sido un día súper difícil de grabaciones, es bien difícil. En este momento estoy ahora en un lugar acá escondido dentro de mi casa, la parte de atrás de mi casa, la parte de abajo. Y ha sido bien difícil, hace mucho calor, pero aquí vamos a llevar la palabra del Señor. Conectarse a la Iglesia de Dios Pentecostal MI Patillas Pueblo y a todos esos amigos y hermanos que se están conectando para aprender de la palabra de Dios en esta preciosa tarde del Señor. Bueno, y hoy es un día especial en el cual nuestro concilio también ha convocado a que cada uno de nosotros tengamos un nacional. ¿Por qué? Necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Padre Celestial que tome control de todas las cosas que están sucediendo, y como Dios no se equivoca de absolutamente la parte de la oración. Se de hablar con el Señor más, de adentrarte en esa íntima comunión con el Señor. Pero si hasta el momento no lo habías hecho, ahora yo también te voy a dar unos tips, te voy a enseñar por medio de la palabra cómo nosotros podemos hacer una oración, una palabra que llegue mejor, como dije anteriormente, y una palabra que sea de bendición para tu vida y que sea efectiva a la hora de hacerse, que no estés en contra de la voluntad de Dios, sino que siempre vayas en el mismo camino que el Señor ha diseñado el propósito para tu vida. Así que en esta hora quédate conmigo, vamos a comenzar esta lección número 13 para hoy 29 de marzo de 2020, la cual se llama La Iglesia es una comunidad de oración. La semana pasada veíamos que la iglesia era una comunidad sanadora, ahora que la iglesia es una oración. Y no sé si has estado pendiente a todo lo que está sucediendo en el mundo, pero los mismos presidentes del mundo, ante la situación que estamos pasando, han decidido entender que la única manera de librarnos de esto, el único que puede hacer algo por nosotros es Dios. Y ellos han fijado nuevamente su mirada en el Señor, y eso es algo maravilloso, algo que de verdad estábamos buscando, porque alejados del Señor nada podemos hacer. Pero ese Dios todopoderoso, esa oración que tú y yo hacemos al Padre Celestial, Dios la escucha. Y cuando Dios la escucha, no solamente escucha, sino también que contesta tu oración y Él obra a favor tuyo. Así que en esta hora vamos a encaminarnos a hablar de la palabra del Señor, esta lección 13 que está muy interesante. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero que la palabra del Señor llegue como Dios quiere que llegue a tu vida. Y para continuar con la lección de hoy, quiero que vean esa imagen que está de nuestra pantalla y dice: la iglesia es una actual iglesia. Tenemos que recordar que la iglesia no es la estructura, la iglesia la componen las personas que están dentro de la iglesia, esa comunidad de fe, esos hermanos, niños, adultos, damas, caballeros. Eso es la iglesia del Señor. Amén. Y para contar de cómo está la lección, vamos a hablar rápidamente, la afirmación fundamental de esta lección: una vida de oración respaldada por las promesas de Dios, que oye y contesta, un Dios que oye y contesta. Dios está viendo, Dios expresas. Así que no solamente las oye, también las contesta. Pero en esta hora y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Dios oirá mi voz. No, Dios poderoso, el soberano, es quien escucha tu oración. Eso está en Salmo 5:16. Para el día de hoy, valorizará el significado de la oración en el cultivo de una vida de comunión con Dios y de crisis de la vida. Y ahora mismo estamos pasando por una crisis, ¿verdad que sí? Pues vamos a aprender cómo esta palabra puede ayudarnos a sobrevivir. Vamos entonces a tener la lectura. Para aquellos que no tengan la palabra, vamos a estar leyéndola aquí, la vamos a tener presente. Y la palabra del Señor dice así en Mateo 6, versículos de 5 al 13. Aquí también la palabra está parecida en Lucas 11, 2 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre
que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían, hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así que esa es la palabra del Señor para el día de hoy, y una oración cortita de lo que es la oración. La oración, todos conocemos, y los mismos niños te pueden decir, y lo primero que te van a decir es que la oración no es nada más y nada menos que hablar con Dios. Es un diálogo del ser humano con la divinidad, o sea, con Dios, como parte de un acto de adoración. Orar es como hablar con Dios, como si tú hablaras con un amigo. Hablaras con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, con tu mejor amigo, mejor amiga. Pues esa conversación y esa comunicación que tú tienes con una persona, queremos que tú la traslades con el Padre Celestial, con Dios. Y si es bueno hablar, tener una conversación y una comunicación efectiva con nuestros familiares y con gente que queremos mucho, cuanto más con nuestro Padre Celestial. Es vital que nosotros tengamos una comunicación directa y eficaz. Así que vamos a pasar. También una pequeña actividad, y en esta hora vamos a hacer una actividad que tiene que ver con la oración. Vamos a ver unos personajes que oraron. En la parte izquierda tengo las razones que oraron, y en la parte derecha hicieron esas oraciones. Vamos a ver, usted va a tomar unos minutitos en su para darle pausa al vídeo y puede marcar quiénes ustedes creen que fueron esas personas que hicieron esas oraciones. Bueno, les vamos a leer cuáles son. Para que Dios detuviese el sol para tener un hijo. La tercera, ensanchar su territorio y que no se dañara. Número 4, avivar a su obra en medio de los tiempos. Y número 5, tomar venganza en contra de los filisteos. Las personas que hicieron esta, que vamos a Jabes, Sansón, Ana y José. Representación femenil. Pueden darle detener este video y pueden hacer allá su exponer quién o cuál oración le corresponde a cuál persona. Unos segunditos y vamos a continuar. Muy bien. Que Dios detuviese el sol y la luna también. Vamos a ver esa primera oración. Muy bien, si contestaste Josué, la tienes correcta. Vamos a pasar al segundo. Para tener un hijo, ¿quién? Está sencilla. Claro está. Ana oró al Señor porque ella era estéril y oró para que el Señor le diera a Samuel. Y ella lo dedicó por completo, tal y como ella había prometido en su oración. Quiero decirles rapidito dónde está la oración de cada uno. La oración de Josué está en Josué 10:12. La oración de Ana está en 1 de Samuel capítulo 2. Vamos a buscar a la tercera persona, ensanchar su territorio y no dañarse. ¿Quién cree que puede ser? ¿Habacuc, Jabes o Sansón? Las que contestaron nuestro hermano Jabes están en lo correcto. Jabes quería ensanchar su territorio, pero que no se dañase, aun cuando tuviese todas esas posesiones que el Señor le iba a dar en todas esas grandes victorias. Y esa oración la podemos encontrar en 1 de Crónicas, capítulo 4, versículo 10.
Continuamos con el próximo. Que Dios avivara su obra en medio de los tiempos. Profeta menor, Habacuc. Y eso está en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Y por último, ¿quién nos queda? Nuestro hermano Sansón, el voto nazareo. Falló mucho en medio de aquellas columnas, les pidió al Señor fuerza una vez más para tomar venganza en contra de los filisteos que tanto daño le habían hecho a él. Y esa oración está en el capítulo 16, versículo 28 del libro de Jueces. Así que ya tenemos aquí una pequeña actividad de los personajes que oraron y Dios les respaldó, porque Dios espera de ti y de mí que oremos, que hablemos a Él y Él también va a responder. Antes de continuar con nuestra clase, repetirte que puedes compartir, darle un share y también en las diferentes plataformas de YouTube y de Facebook para que puedas compartir con aquellos amigos, aquellos hermanos, aquellas personas que estén interesadas en aprender más de la palabra del Señor. Así que vamos a continuar con la lección de hoy. Quiero mencionarles rápidamente que la oración es demasiado importante en la vida de un cristiano. Nosotros los cristianos tenemos 5 pilares que son demasiado importantes para que su vida en el Señor pueda ir de poder en poder, pueda ir en crecimiento. Como decimos, y ustedes se puedan mantener, porque no es llegar, no es convertirse, es mantener, aprender las reglas del reino de Dios y poder seguir avanzando en el camino de cosas difíciles, porque usted está preparado y bien cimentado y fundamentado. Y tenemos que ser cristianos son los siguientes: la lectura de la palabra, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La tercera, el ayuno, que estamos haciendo en el día de hoy. 4, el congregarse, llegar a un lugar de fe, a una iglesia, a una congregación y buscar al Señor. ¿Por qué? Porque todos unidos es mucho más. Y por último, el servicio. Es bien importante, como dije la semana pasada, que los cristianos estemos dispuestos a vivir tal como Cristo lo hizo. Ciertamente, en la palabra que leímos en el capítulo 6 de Mateo, hay unas cosas en la oración que no se deben evitar. Y son parte de lo que te vamos a estar enseñando para que ores efectivamente. La gente, los dios, lo que es una postura. Nosotros ahora, si nos oramos arrodillados en una postura de sumisión y de los cielos. ¿Amén? Pero ¿qué cosas debemos evitar que los judíos de ese momento estaban haciendo? Pues es orar mucho de él. ¿Qué pasa? El orar de pie daba paso a la orando, buscando el que personas le reconozcan. Y esto es modesto. La verdadera oración tiene un carácter modesto. Es humilde por entre más personas. Muy bien, y dentro de eso, ¿qué debemos evitar? La oración. Porque todo el caso aquí es querer llamar la atención. Y número 2, hacer repeticiones vanas. Repetir lo mismo como si fuera un libreto escrito. Dios no quiere que tú repitas. Definición de lo que era oración es una expresión de comunicación y adoración con el divino Dios. Así que las palabras de si usted está tratando de jactarse, si usted está tratando de impresionar a las personas que le están escuchando, creo que usted tiene el auditorio incorrecto. Cuando nos oramos, le oramos al Padre, a nadie más, a quien usted tiene que entrar a Dios, no a los hombres. Y las vanas repeticiones no se utilizan porque no nos oran como si fueran palabras mágicas, como si fuera un conjuro de Harry Potter o de una película que usted va a estar utilizando para que algo se cumpla con el cielo directamente. Jesús ciertamente le enseñó a sus discípulos la forma de orar y que la esencia de la oración no está en lo que se dice, en cómo se dice, ni dónde, sino en esa calidad de oración que tú tienes con el Padre Celestial, que tú tienes con Dios. Ciertamente tenemos un modelo y Jesús, la vida de Jesús fue todo un modelo. Jesús se bautizó, ¿para qué? Para dejárnoslo como modelo. Jesús oró, un modelo. Jesús fue al cielo para dar un modelo de lo que también iba a suceder. Él fue tentado, Él hizo todo. Él era Dios, pero como Él quería que nosotros siguiéramos sus pasos, Él lo dejó como un modelo. Así que para la oración fue la excepción. El Señor dio una oración modelo. No está ahora, vamos a ver, porque el Señor dejó esta palabra como si fuera un boceto para que nosotros pudiésemos hacer nuestras oraciones y fuesen efectivas a la hora de hablar con el Padre Celestial.
Bueno, la parte número 1, actitud de alabanza y adoración. Si buscamos en el capítulo, versículo 9, vosotros pues oraréis a Dios, santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que entrar con una actitud de alabanza y adoración. Como dijimos, una comunicación es una adoración. Debes ir con una actitud de reverencia, la majestuosidad y santidad de Dios. Que tenemos un Dios grande y honramos su nombre con respeto y santidad. Nuestras acciones, estamos adorando al Padre, pero usted tiene que poner de su parte. Solo honramos a Dios porque nosotros le estamos honrando aquí en la tierra, Dios de cielos, a ese Dios que está en su trono, que es soberano, que es sobre todas las cosas, porque por encima Dios está viendo lo que tú y que yo estamos pasando de todas las cosas. Así que no te preocupes, siéntete tranquilo por las cosas, porque el Señor sabe todo y Él conoce lo que está sucediendo. ¿Quieres comunicar con Dios, aquel que está en el trono? Pues me está haciendo a través de la oración. Por eso es que le tienes que rendir tu alabanza y tu adoración y tener un respeto por la fe. Y por eso comienza con un tono. Vamos a continuar con la parte número 2. Y dice, venga tu reino, que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí para cumplir la voluntad, la perfecta voluntad de Dios? Aquí estamos nosotros para eso. Por eso estamos aquí. Muy bien. Lo que estamos diciendo, que la oración está queriendo decir en ese momento, es que le estamos pidiendo a Dios que se cumpla su perfecta voluntad y su propósito en la tierra y en la eternidad. El propósito de Dios siempre se tiene que cumplir. Un propósito en el cielo y también un propósito en la tierra donde nosotros vivimos. Número 2. Dios cumplirá su propósito en mi vida. Estamos pidiendo a Dios que Él cumpla ese propósito que Él nos dio desde que nacimos, que Él lo cumpla, lo anhelamos. Pero también importante que yo cumpliré el propósito de Dios para mi vida. O sea que esto es como una comunicación efectiva que tiene que darse en ambos lados, en ambas direcciones. Dios va a cumplir, usted está pidiéndole que Dios cumpla su propósito en su vida, pero usted también tiene que hacer su parte de que esa voluntad de Dios, de que ese propósito de Dios también se cumpla en mi vida. Amén. La voluntad de Dios es perfecta y su propósito también. Estamos reconociendo que Dios es sobre todas las cosas, que su propósito se cumple en mi vida y yo también cumplo el propósito que Dios tiene para mí. Hay un compromiso de que ambas partes se cumplan. La iglesia, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz, tal y como la juventud de nuestra iglesia se llama sal y luz. Y este mundo está esperando que nosotros salgamos allá afuera y seamos esa sal, seamos esa luz para el mundo, porque es exactamente lo que nos pide el Señor. En esta hora, por las cosas que estamos pasando y que están sucediendo, reconocemos que hay un Dios que todo lo puede. Su trabajo no pueden hacer nada. Que las personas, por más que hagan bien su trabajo, no pueden hacer nada. Todo está en las manos de Dios. ¿Y cómo nosotros movemos el corazón de Dios? Orando, pidiéndole al Señor. En este momento hay muchos gobiernos, como dije anteriormente, que están reconociendo que solamente orando, en un momento dado, puede haber suceso, se burlaba por tu oración, por buscarle a Dios. Pero hoy más que nunca, es la llave de la solución a este mundo. Así que nos estás buscando para que tú sigas orando, porque es que está la bendición. Amén. La oración, vamos rapidito por aquí. Como dije casi ahora, la provisión de Dios. La provisión de Dios se encuentra cuando en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, dame de tu provisión. Reconocemos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es quien se encarga. Queremos vivir en el futuro, queremos acordarnos del pasado. Algunos están muy atrasados y algunos están demasiado adelantados, pero la realidad es que nosotros no sabemos. El pasado ya pasó y el futuro no sabemos si vamos a llegar a él.
tenemos que vivir el presente que Dios te dio. Así que ese presente que estás viviendo, debemos vivirlo lleno de la presencia de Dios, buscando de Dios, más cerquita de Dios. Y por último, entender que en todas las cosas Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra para nuestras vidas. En el capítulo 3 de Habacuc tenía una conversación con el Señor. Y el Señor les decía unas cosas, respondía para atrás. Y al final de la oración, Habacuc tuvo que decir, ok, que todo el mundo calle delante de Jehová. Porque es que Dios es quien tiene la última palabra. No es el hombre, no son los gobiernos, no es nadie, simplemente Dios. Cuando estamos en crisis, nosotros no vemos la solución, no le vemos la salida a las cosas. Toda la oración dice la palabra en Salmos que Dios hace nuestros pies como de sierva. ¿Qué pasa? Todos los animales tienen ciertas adaptaciones, no se olvide de ciencia. Los animales tienen unas adaptaciones, así como nosotros los seres humanos tenemos unas adaptaciones. Y las siervas tienen en sus piecitos unas adaptaciones para poder escalar y llegar a altos en las montañas. Pues con la oración nosotros salimos de ese panorama de neblina, de ese panorama que no podemos ver más allá. Y en la oración nosotros nos elevamos por encima del problema y vemos todo el panorama. Y ahí es cuando el Señor te trae una respuesta. Ahí es cuando el Señor te da tu provisión. Ahí es cuando el Señor contesta tus peticiones. Cuando tú puedes ver por encima. No quiero hablar de esto, pero muchas veces cuando veíamos novelas, cuando era pequeña veía muchas novelas, nosotros vemos lo que está sucediendo con los personajes y queremos meternos dentro de la novela y decirle, pero ellos no ven porque ellos están en su problema. Nosotros estamos desde afuera, desde lo alto, viendo qué está sucediendo. Pues es exactamente lo que pasa con esta parte. Dios en la oración te da para subirte por encima y escuchar su voz para que puedas resolver el problema por el cual estás pasando. Vamos ahora a una parte demasiado importante que continúa en la oración que Jesús nos hizo en el Padre Nuestro, y es el perdón y saber perdonar. Dice la palabra así, en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que la persona que está orando, cuando Jesús estaba orando, decía que lo perdonara, como él también perdonaba a otras personas que le habían herido, que le habían causado tristeza, que dentro de su vida habían causado un mal. Para que nuestra oración llegue al trono de Dios, nosotros tenemos que perdonar. Para que la oración pueda pasar de ese techo, nosotros tenemos que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede escuchar. Tenemos que estar bien con nuestro hermano, tenemos que estar bien con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos. Así que es importante que usted perdone y esté dispuesto a perdonar. ¿Por qué? A la medida que usted esté dispuesto a perdonar, así es como Dios te va a perdonar. Si tú estás dispuesto a perdonar poco, porque no le aguantas a nadie, pues Dios también te va a perdonar poco. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios coge todos esos pecados, los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y Él espera de nosotros como personas cristianas, como personas que estamos buscando de Él y que queremos ser como Él, que también perdonemos a aquellos, que perdonemos a aquellos que nos ofenden, que nos hieren, que nos maltratan. También dice, Dios perdonará nuestros pecados a la medida que nosotros estemos dispuestos a perdonar. Eso no hay mucho que abundar sobre eso, así que aprenda a perdonar. El perdonar es beneficioso para usted primeramente, suelta todas esas cargas y las deja y se olvida de eso y no lleva esa amargura, ese rencor, esas raíces dentro de su corazón, sino que lo corta de raíz desde un principio y ya no viven más ahí. Y la quinta parte de la oración, que creo que es la final, ¿sí? Que nos libre de la tentación. Yo
Yo quiero decirle algo a ustedes, hermanos. La tentación es algo que siempre va a venir, ya sea porque estamos haciendo la voluntad de Dios al pie de la letra y el enemigo no quiere que nosotros continuemos en nuestro paso arrollador por la vida, sino que él quiere entorpecer nuestro camino, pues él va a poner una tentación. También es que nosotros mismos a veces nos metemos en tentaciones y a veces tenemos que correr con las consecuencias. ¿Qué sucede? Dios no tienta a nadie. Nunca piense que la tentación viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sin embargo, dice la palabra del Señor que juntamente con la tentación, Dios te va a dar la salida. Busca ese texto en la palabra del Señor, que si no me equivoco, está en Corintios. Usted debe, en la palabra del Señor, asesorarse. Va a venir la tentación. No juegue con la tentación. Como dice la número 2. ¿Por qué? Porque la tentación está diseñada para hacerte caer. El enemigo te está velando, está pendiente a todo y él sabe, ok, Lester tiene esta debilidad, vamos a tirarle por ahí. En mis fortalezas, él no va a perder el tiempo para tirarme por ese lado. Él va a buscar mis debilidades, él va a buscar tus debilidades y por ahí va a tirar la tentación. Así que en esta hora, si tú tienes una debilidad en la cual puedas ser tentado, dobla rodillas, pídele al Señor que te fortalezca en esa área. Amén. Y lo malo de las cosas cuando las hacemos mal una vez, que comentábamos en clases anteriores, es que el cerebro lo que hace es que cuando se topa con una situación similar, él vuelve a buscar en su base de datos, ok, ¿cómo fue que en aquella ocasión yo resolví este problema? ¿Y qué sucede? Si usted lo resolvió mal, el cerebro le va a dar una instrucción errónea y usted va a volver a caer en esa tentación o va a volver a caer en el error. Y eso no es lo que queremos, hágalo de una vez bien. El Señor le va a dar la salida, pero usted tiene que ponerle su parte. El Señor nunca te va a dar una tentación que tú no puedas resistir. Si estás pasando por una tentación, el Señor sabe que tú puedes vencerla. Métete en oración, métete en ayuno y verás que vas a salir victorioso y más edificado de esa tentación. Muy bien, ya estamos terminando con este estudio del día de hoy. Gracias al Señor. Lo último que te voy a decir es que no te rindas, que tienes que continuar orando sin cesar. En todo tiempo, ora. Aunque no baje la respuesta y no la veas, ora. Como dijo un hermano, hasta que baje la respuesta, ora y clama como si no te escuchara. Dios te está escuchando. Pero ¿qué sucede a veces? Que nosotros estamos pidiendo mal. Dice la palabra en Santiago que pedimos, pero pedimos mal. Y es por esto que hemos hablado de la oración, de cómo debes pedir, de cómo puedes acercarte al Padre y el Señor. Esa oración va a ser mucho más eficaz. Tienes que orar sin cesar, no puedes tirar la toalla. No puedes tirar bandera blanca. No te puedes cansar a la primera. Tienes que seguir orando. Tienes que seguir insistiendo. Persiste en la siente que no siempre la respuesta del cielo va a ser correcta o va a ser lo que nosotros queramos. Y como eso no va a ser así, tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nunca va a ir en contra de su voluntad. Y como no va a ir en contra de su voluntad, van a haber momentos en el cual Él no te contesta esa oración. Tú te crees que el cielo se ha cerrado y no te está escuchando. Él te está escuchando, pero es que Dios no puede darte aquello que va en contra de su voluntad. Debemos siempre ir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Por eso, cuando vamos a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que ¿qué padre, si un hijo le pide pan, le da piedra? ¿Qué otro padre le da serpiente? Pues así mismo es nuestro Padre Celestial. Si usted como padre entiende esta parte y sabe que el Señor, que usted como padre no le va a dar algo malo a su hijo, así tampoco el Señor te va a dar algo malo.
Y es en ese momento que nosotros debemos volver a analizar cómo es que falta más fuerza y necesito seguir orando. ¿O será acaso que estoy pidiendo mal, que estoy en contra de la voluntad de Dios? En ese momento, replantea tu oración. Si estás bien, sigue pidiendo. Hay ocasiones que su oración llegó, que la contestación viene, pero usted tiene que seguir orando para que eso llegue, porque hay un enemigo que no quiere que llegue y usted va a seguir peleando, dando la batalla para que esa palabra llegue hasta su vida. Bueno, y con esto vamos a terminar en el día de hoy con este pensamiento sobre la oración. Nunca olvides que no hay nada más poderoso que la oración, nada más fuerte que la fe, que tu fe, y nada más grande que Dios. Que en esta hora el Señor te bendiga, palabra. El Señor en esta hora te ha querido bendecir. No hay cosa más poderosa que la oración. Como dije anteriormente, los gobiernos se están dando cuenta de eso. Y nosotros como no solamente por el coronavirus, sino en toda situación que pueda surgir en tu vida, es que tú le ores a Dios. Así que en esta hora te damos esa herramienta para que tú puedas vencer. Sabemos que va a ser de bendición para ti. Así que en esta hora Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta palabra sea de edificación a tu vida, utilizar mucho más en tu vida para que veas la que el Señor tiene para ti. Que se bendiga.